Gracias por continuar con nosotros acá en La Llave de los Secretos y como les he dicho, aquí tengo un invitado muy especial, vamos a tener la oportunidad de verlo por acá en varias ocasiones y él es Carlos Alberto Pérez, hipnoterapeuta. Carlos, buenas noches, bienvenido a La Llave de los Secretos. Buenas noches, David, ¿cómo me la ha ido? Muy bien, bueno Carlos, vamos a tratar muchos temas, vamos a hablar contigo muchas cosas, pero bueno, antes de iniciar, cuéntanos un poco sobre quién es Carlos Alberto Pérez. ¿A qué te dedicas? Muy bien, muy buenas noches a todos los televidentes. Realmente pues es algo paradójico. Mi profesión ingeniero electrónico, pero desde hace ya cerca de 24 años dedicado a las terapias, tanto de regresiones como de terapias del perdón. Me he certificado como coach internacional y pues con la intención de ayudar a todos mis hermanos. Incluso ahorita estás próximo a hacer un viaje a Estados Unidos, vas a hacer algo de trabajo que tenga que ver con este campo o qué vas a hacer allí realmente? Viajo a los Estados Unidos a dictar unas conferencias, unos seminarios y también hacer algunas terapias que ya están contactadas para finales de julio y principios de agosto. Bueno, de igual manera en Carlos van a encontrar unos elementos o unas herramientas de apoyo muy grandes, de las cuales vamos a hablar ahorita en un segundo, en un ratico. Y bueno, vamos a meternos en el tema que teníamos preparado por ahí con Carlos y vamos a hablar un poco sobre el tema de la felicidad. Carlos, ¿por qué te interesa tanto el tema de la felicidad? ¿De dónde surge? ¿Cómo aparece este tema que quieres traer hoy a colación? Pues yo creo que ese es el tema número uno. El propósito del ser humano en todas sus experiencias es la búsqueda de la felicidad. Hay inclusive por ahí una parábola, digámoslo así, sobre la felicidad, diciendo que cuando Dios envió a los seres humanos a la tierra, les dio una motivación, y esa motivación fue la búsqueda de la felicidad. Y los ángeles le preguntaron a Dios, bueno, ¿y qué va a hacer para que los hombres busquen la felicidad? Dijo, eso va a estar en el corazón de cada uno. Cada uno va a tener ese propósito de vida y es la búsqueda de la felicidad. Pero, ¿qué va a pasar? Que no la van a encontrar muy fácil. Y los ángeles le preguntaron, ¿y dónde vas a colocar entonces la felicidad? ¿La vas a colocar en el fondo del mar? Y dijo, no, el hombre va a inventar submarinos, va a ir hasta lo profundo del mar y allá la va a encontrar. Entonces dijeron, ¿la vas a colocar en la montaña más alta? Y dijo, no, no la voy a colocar en la montaña más alta porque también el hombre escalará la montaña más alta y allá la va a encontrar. Y allá la va a encontrar. Y dijo, entonces, ¿para dónde se la va a llevar? ¿Para la luna o para otro planeta? Y dijo, no, hará naves espaciales y encontrará ya la felicidad. Y dijeron, pero entonces, ¿dónde la va a colocar? Y dijo, la va a colocar donde menos se van a imaginar. ¿Y dónde es? Y dijo, en el interior de cada uno. Ahí la voy a colocar y ahí el hombre casi que no la va a buscar. En el corazón de todos nosotros. Imagínense pues ahí cómo es esa muy buena apertura que nos haces. Bueno, Carlos, ¿cómo llegas a este mundo? Tú decías, soy ingeniero. ¿Cómo llegas a este mundo? Podemos decirlo de pronto buscando la parte espiritual, buscando la parte de la sanación de las personas, buscando que realmente estas personas en ese interior se descubran también y encuentren a veces de pronto esas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Cómo llegas a esto? Pues bueno, es una búsqueda de toda la vida. Desde pequeño siempre he tenido curiosidad por los temas espirituales. Casi que desde la infancia pensaba que me iba a ir hacia un seminario a estudiar para sacerdote, ¿Cómo no? algo así. Pero empecé a encontrar muchos choques, muchas preguntas que no tenían una respuesta adecuada. Lógica, de pronto sí. Y en esa búsqueda, pasando por muchas investigaciones, leyendo muchos libros, asistiendo a muchos grupos, entonces encontré una respuesta en el tema de las regresiones. Correcto. Y ahí entonces me encaminé y ya hace 24 años que estoy dedicado profundamente a la investigación en ese campo con unas experiencias maravillosas. Yo recuerdo en alguna ocasión
cosas de la vida, empecé a escribir un libro. Ese libro se llamaba, o se iba a llamar, nunca lo terminé, sé que por ahí tengo todavía unos apunticos. Ese libro se iba a llamar El Sendero del Maestro. Y en ese libro había colocado una parte donde tenía en cierto modo una especie de bitácoras de pacientes o consultantes que tuve la experiencia de atender también en el tema hipnótico, y cómo nos encontrábamos tantos casos. Entonces yo me acuerdo, por decir algo, los tenía como referentes, por ejemplo, digamos, la niña que dejó ahogar a su hermanito en el lago. Cosas de ese tipo, para poder tener los referentes y poderlos recordar. Bueno, me imagino que usted en 24 años, son muchísimos los casos que usted ha tenido. ¿En cuál de estos usted considera que una persona haya podido decirle a usted, bueno, Carlos, gracias a lo que encontré con usted, gracias a donde llegué con usted, aprendí a ser feliz o encontré la felicidad realmente? Bueno, primero aclaremos un poco sobre la felicidad. Perfecto, muy bien. El diccionario nos da una definición de felicidad que precisamente ahí empieza el calvario. El diccionario nos dice que la felicidad es una emoción que tenemos cuando alcanzamos una meta. Entonces mire que ya la definición dice, vas a ser feliz cuando alcances una meta. Vas a ser feliz cuando te gradúes de bachillerato. Vas a ser feliz cuando consigas un trabajo. Vas a ser feliz cuando te cases. Vas a ser feliz cuando consigas un carro. Vas a ser feliz cuando consigas una finca. Vas a ser feliz cuando te gradúes en la universidad o en un posgrado. Entonces siempre la meta es la que determina la felicidad. Y hasta que no se alcanza la meta, pues entonces no se es feliz. Claro. Ya es una definición equivocada. Pero los orientales sí han dicho que la felicidad es un estado permanente de bienestar. Entonces ahí ya la felicidad no está en una meta, en un objetivo, sino en estar permanentemente bien. Descubrirlo realmente. Cuando usted ya está permanentemente bien, no en un momento, no por la mañana y por la tarde aburrido, o al contrario, sino permanentemente bien, ahí es cuando usted puede decir, soy feliz. De resto, será simplemente, soy feliz en este momento, pero por la tarde tengo un inconveniente y ya dejo de ser feliz. Así Entonces, hay que clarificar esa parte de lo que realmente es la felicidad. Ya con eso, entonces hay una búsqueda, pero igual que todo, necesita un tiempo. Necesitamos 2 años, generalmente 1 año aproximadamente para aprender a caminar y unos 2 años para empezar a hablar. Nadie aprende a caminar simplemente en un instante. Sí, claro. Necesitamos algunas horas o algunos días para aprender a montar en bicicleta. Y un proceso. Y un proceso. Efectivamente. Igualmente entonces pasa con la felicidad. La felicidad también requiere un tiempo para usted llegar a ese estado permanente de bienestar. Entonces, las personas que han llegado a mi consulta y que de alguna manera han transformado su vida es porque han encontrado una respuesta, primero que todo, a una dificultad que tenían, pero en segundo, un camino para buscar ese bienestar permanente. Y diría que hay muchas, pero muchas experiencias al respecto, que tienen que ver sobre todo con aquello que te atormenta, algunas cosas muy físicas, otras cosas muy emocionales. Sí. Ejemplo, un miedo a los perros. Una fobia. Sí, una fobia. Entonces, pues usted está muy bien, está muy, digamos en términos que hemos descrito, de pronto feliz, pero aparece un perro. Y se le dañó todo. Y se le dañó todo, porque usted se llena de pánico, ya no sabe qué hacer y no es capaz de controlarse. Correcto. Otras personas puede ser por cuestiones emocionales. No tienen una buena relación con su mamá, con su papá, con un hermano, o muy difícil la relación con su esposo o su esposa, y tratan y hacen esfuerzos por mantener una relación amigable, pero no sabe qué les pasa internamente y cada vez que ven a su hermano, a su papá o al jefe, inmediatamente se ponen en un estado emocional que les perturba y ya no se sienten felices. Y comienza a afectar una cantidad de cosas. Con una terapia, estas personas transforman porque entienden, primero, cuál es la razón. Y segundo, se dan cuenta de que no tiene sentido
tener ese tipo de emociones con respecto a las demás personas. Cuando hay una persona que está en búsqueda de pronto de la felicidad y de pronto, vamos a suponer, no la encuentra o no la ha encontrado, digámoslo así, no la ha encontrado, y de pronto asiste a una terapia contigo, tú vas a encaminarlo, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería ahí como los ticsitos que tiene que tener la persona para que realmente transforme su vida? Bueno, pues digamos que los tics son sencillos. Primero que todo, entender cuál es nuestro propósito de vida. Si usted no sabe para dónde va, se dice que ya llegó. Sí, señor. O sea, si no sabe hacia dónde es su camino, su destino, pues ya llegó. Entonces, primero, entender el propósito de vida. Es general, para todas las personas es general el propósito de vida. Siempre hay un propósito de aprender, un propósito de enseñar, un propósito de amar, un propósito de ser amado, pero en todo esto es simplemente ese deseo de que decíamos que Dios había puesto esa motivación de búsqueda de la felicidad, es ese deseo que todos los seres humanos sentimos de llegar a ese estado de bienestar. Y en esa búsqueda, pues entonces vamos a compartir con muchas personas nuestra existencia y vamos a establecer una cantidad de relaciones, vamos a hacer muchas cosas, pero tener claridad de cuál es ese propósito. Y ya con ese propósito claro, entonces sabemos que nosotros no vinimos aquí a sufrir. Exactamente. Que ese no es el propósito, porque algunos nos quieren vender la idea de que esto aquí es un valle de lágrimas y entonces que por consiguiente tenemos que sufrir. Que tenemos que sufrir todo el tiempo. Bueno, lo que pasa es que, como vos sabes también, hay una serie de creencias, hay una serie de cosas que de pronto, en cierto modo, el mundo no está preparado para descubrir realmente o su misión, o que realmente este mundo se vino fue a disfrutar sanamente, claro está, y de una manera muy bella y muy bonita, pero a veces pensamos que no, que el mundo lo que hace es castigarnos y que, como decías, venimos para sufrir. ¿Cómo podemos hacer que las personas realmente cambien esa ideología tan equívoca que tenemos sobre ese concepto de vida en ocasiones? Primero, entender que no son las circunstancias externas ni las que nos toca en un momento determinado vivir las que nos generan nuestro estado de ánimo. Y yo para eso coloco un ejemplo bien sencillo. Si una persona tiene que estar en un cuarto frío de 2 por 3 metros, sin ventanas, totalmente cerrado, con simplemente la puerta para acceder a él, un ducto de ventilación, hay un mesón y sobre el mesón hay un cadáver. Son las 10 de la noche y le dicen, usted tiene que quedarse aquí desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, pues la mayoría de la gente dirá, hombre, no, pues qué tortura. Claro, claro. Un cuarto cerrado, frío, por la noche con un cadáver, eso es una tortura. Y yo diría, si la persona le tiene miedo a los cadáveres, fuera de eso sufre de claustrofobia y los cuartos cerrados le producen angustia. Además de eso, el frío le afecta a la nariz, le da rinitis, y va a estar estornudando todo el tiempo, pues eso es una tortura. Sí, total, claro. Pero si es un estudiante de medicina de 5º o 6º semestre que le dicen, tiene este cadáver para usted solito 4 o 5 horas aquí, lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar totalmente. Entonces miramos cómo un hecho externo es diferente de acuerdo a la actitud que yo tenga. Por consiguiente, es cómo tomo yo las circunstancias y las cosas externas lo que determina cómo me siento, si me siento infeliz o me siento feliz. Entonces depende de mí, de mi interior y no de las circunstancias externas. De ahí que una persona en medio de la pobreza, del dolor, del sufrimiento, esa persona disfruta ayudándoles a las otras personas a superar esas situaciones. Pero para otra persona simplemente se sentará a tomarse la cabeza y a decir qué dolor, qué sufrimiento. Mientras que otro ayudándoles está disfrutando de esa situación. Por ejemplo,
sabemos que hoy en día hay unas preocupaciones muy fuertes en el ámbito general. Una es la parte económica. Dos, yo creía que la siguiente es la parte afectiva, porque a muchos la salud vendría a ser como el tercer lugar, entonces realmente no le prestan, entre comillas, mucha importancia. Bueno, por ejemplo, desde esa búsqueda de felicidad a través de terapia, ¿cómo una persona se puede hacer consciente de que a este mundo no viene a sufrir ni a tener escasez de dinero, porque simplemente hay una situación mental que tiene que comenzar a manejar, que tiene que comenzar a aceptar y que tiene que comenzar a transformar para que muchas cosas lleguen? ¿O qué se hace en ese caso? Por ejemplo, digamos, cuando una persona dice que económicamente está muy mal, ¿qué pasa ahí? Pues hay principios. Yo diría, ¿con cuánta plata llegamos nosotros aquí a este planeta? Ah, muy bien, muy bien. Hay que entender primero que llegamos hasta en pelotica, ¿cierto? Sí. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Muy bien. Miremos comunidades indígenas que nunca han conocido el dinero. Sí. Simplemente este niño nace en una comunidad indígena, allí no hay dinero, simplemente lo que consiguen entre todos lo comparten, no hay propiedades, todo es de todos. Yo pregunto, ¿será que ese niño alguna vez en su vida pensará que necesita dinero? Así es. ¿No? Esos son condicionamientos que nos ha creado la sociedad y entonces la angustia nace de esos condicionamientos. Porque entonces esa persona que nace en esa comunidad indígena, que vivió allí toda su vida, que no conoció nunca lo que era el dinero, que nunca tuvo nada con qué comprar, lo único que hizo fue trabajar con su comunidad, compartir con ellos, vivir, reír, disfrutar, pero nunca tuvo nada de dinero. Entonces, esos son condicionamientos de la sociedad. Cuando usted logra entender esos condicionamientos, entonces usted se libera. Claro. Y con dinero o sin dinero, usted es feliz. Así es. Igualmente, podríamos tomar el tema que dijiste de la salud, que se tiene como en tercer lugar. Cuando usted acepta que la enfermedad es un camino de aprendizaje, sí, y ya usted lo interioriza, pues eso pasa a un segundo plano, el sufrimiento. perfecto. Y podría traer ejemplos de muchas personas que he conocido que con una enfermedad viven su vida, la disfrutan plenamente y casi que la enfermedad no representa ningún obstáculo para ser feliz, sino que acepta que eso es parte de su aprendizaje. Puedo contar una experiencia de una niña de 12 años, completamente depresiva, que no quería, pues, lógicamente ir a la escuela a estudiar porque ella era inválida. Y todas sus amiguitas, pues, jugaban, se divertían, la llamaban para que ella jugara, pero ante su limitación prefería quedarse ensimismada. Cuando ella entendió cuál era el propósito de su enfermedad, por qué estaba limitada en ese espacio, cambió totalmente, se volvió un ejemplo de vida para sus amigas, ya jugaba desde sus limitaciones, total. lo disfrutaba, pero era permanentemente feliz. Entonces mire que eso es una cuestión completamente relativa. Saber que todo tiene un para qué y un por qué. Exactamente. Y es lo que a veces no nos preguntamos, o si nos preguntamos tal vez nunca encontramos la respuesta, porque también hay que buscar las fuentes y los medios para poder identificar esto. Referente a ello, muy particular a una situación que usted cuenta, esto le sucedía cuando estudiábamos todo esto, era un ejemplo que nos colocaban y decían que había una persona que había nacido en una familia muy adinerada, pero resulta que la persona esta tenía muchas limitaciones en su vida y que había nacido sin manos y sin pies, correcto. Entonces, pero obviamente pues está en una familia donde había abundancia, entonces nada le faltaba, todo lo tenía. Y resulta que por cosas de la vida alguien le dijo que existían las terapias de regresiones. Entonces la persona se interesó mucho por este tipo de terapias y le hicieron su regresión. Entonces cuando en la regresión empieza su proceso, de las primeras cosas que aparece era que la persona como tal era muy dadivoso, era muy caritativo y ayudaba. Entonces irónicamente de pronto decía él, pero muy charro,
¿de qué me sirvió a mí dar tanto si mire cómo nací en esta vida? Y más adelante le muestran y le decían, lo que pasa es que en esa vida que ayudaste tanto, fuiste un torero y sacrificaste muchos animales. Y en el hecho que sacrificaste muchos animales, tenías que pagarlo de esta manera. ¡Wow! ¿Cierto? Las cosas de la vida, lo que aprende, lo que la vida nos enseña. Entonces ahí nos damos cuenta que todo tiene una razón de ser. A veces nos preguntamos, ¿a mí por qué me pasa esto? Pero hay que buscar de fondo realmente por qué te está pasando eso. Tu reflexión también a veces traigo a colación que la gente se pregunta, es que yo por qué llevo una vida tan sufrida, con tanta pobreza, con tantas limitaciones, y sale una expresión por ahí muy popular, sería que es que yo maté a un cura en otra vida, sí, y estoy pagando aquí esa situación. Pero realmente a través de estas terapias, de las regresiones, hemos encontrado unas explicaciones hermosísimas y muy bellas frente a cada situación, y es esa motivación de un aprendizaje, de una experiencia, de yo querer saber qué le pasa al otro cuando tiene esta limitación u otra. Y entonces yo quiero vivir esa experiencia, porque así somos los seres humanos. Uno ve, por ejemplo, que un escalador se somete a irse a una parte totalmente fría, alturas en las cuales falta el oxígeno. Los riesgos. Los riesgos, a veces se desencarnan las uñas sí, porque se resbala y tratando, y con esos dedos ya doloridos y todavía sigue escalando. Correcto. Y uno pregunta, pero ¿y este por qué? Sí, ¿será que es masoquista o qué? Sí, por supuesto. No, es ese deseo que tiene el ser humano de siempre experimentar, de investigar, de la misma adrenalina lo lleva a ese tipo de experiencias porque siente un gran placer y una gran emoción. Entonces, todos estamos en esas búsquedas y precisamente eso es lo que explica las diferentes situaciones. Y yo traigo a colación un ejemplo de la vida real. Alguien decide estudiar medicina. Sí. Y entonces decide estudiar medicina, sabe que le va a tocar estar en medio de sangre, sí, fluidos, dolor, personas que están angustiadas y posiblemente que lo llaman a cualquier hora de la noche para ir a atender un caso, trasnochar, etc. Y hay otro que decidió estudiar música. ¿Cómo no? Ese pues pasará largas horas frente a un piano, una guitarra, un instrumento, pero generalmente va a estar en conciertos, aplausos, gente que está riendo. Si de pronto ve unas lágrimas es más bien de alegría, de felicidad, de emoción. Claro. Y entonces uno diría, es que el médico está pagando algo porque le toca estar en medio de tanto dolor y tanta sangre, y el otro fue premiado porque está en gozo, en bienes. No, el uno escogió la medicina, ese es su deseo de experiencia de vida, y seguramente que dirá, qué pereza uno estar 8 horas al pie de un piano ahí, la misma cosa. No, eso no tiene. Y este dirá, qué pereza uno estar en medio de la sangre y todo eso. O sea, pero cada uno goza su vida y su experiencia. El médico se siente satisfecho de su profesión y el músico también se siente satisfecho. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida, sentirnos satisfechos si estamos en medio de la pobreza, porque ese es nuestro propósito de vida, aprender de la pobreza. Y también estar satisfechos si estamos en la abundancia, porque ese fue nuestro propósito de vida, aprender de la abundancia. Algunos no lo hacemos, algunos en medio de la pobreza reniegan toda la vida, otros en medio de la abundancia hacen mal uso de esa abundancia y generalmente generan grandes traumas, tanto para sí como para la gente que lo rodea. Efectivamente. Bueno, por ejemplo, cuando una persona te dice, te busca, en fin, Carlos, bueno, yo necesito una terapia contigo, por decir algo. ¿En qué consiste una terapia contigo, por ejemplo? Bueno, las terapias generalmente se buscan para solucionar cosas muy puntuales. Sí. Fobias, cierto tipo de enfermedades que no han respondido a los tratamientos médicos. Lo curioso es que cuando hablamos de la terapia hipnótica, por ejemplo, incluso a veces llegan las personas, vamos a decirlo así, entre comillas, un poquito tan perdidas
que lo que se encuentran es con un mundo tremendo, que ahí es donde descubren tantas cosas. Algunos sí pueden ser muy puntuales porque dicen, bueno, yo tengo una fobia y listo, vamos a mirar cuál es la fobia. Pero a veces llega una persona con X cuestión, resulta que la cuestión sale siendo como otra historia, ¿cierto? Sí, así es. Generalmente la motivación puede ser algo puntual. Correcto. Puede ser también que por oídos o recomendación de otras personas venga por aspectos muy generales, pero casi siempre es algo puntual que lo trae. Perfecto. Entonces tú me decías, en Cosite, primero yo le hago una reflexión a la persona diciéndole, el momento que usted llegó acá era el momento que es. Y realmente, pues yo no sé, porque eso no depende de mí, si usted va a sanar o no va a sanar lo puntual por lo que llegó. Así es. Pero lo que sí le garantizo, porque ha sido mi experiencia durante estos 24 años, sí, le garantizo es que usted, a partir de hoy, va a tener una experiencia que le va a permitir liberarse de muchas cosas de su pasado que lo han atormentado, ver el futuro de una manera más promisoria y diferente, y ya con esos dos complementos, liberándose del pasado y mirando el futuro de una manera, puedas disfrutar tu presente. Correcto. Esa es la primera introducción que yo le hago. Y a partir de ahí, entonces sí, hacemos ya un método de relajación para que la persona se aísle un poquito de su mente racional y entre un poquito más en su mente, digamos, creativa, imaginativa, donde se desarrolla esas experiencias de regresiones y donde se desarrollan las experiencias que permiten saber muchas veces cuál es el origen del problema puntual. Previo a eso, pues va de la mano de la liberación de los sentimientos de culpa por el pasado que haya puesto en sí mismo o en otras personas. Y luego, entonces ya buscamos lo puntual a través de esa regresión de memoria que se da en esta existencia o para los que creen o no creen, porque la verdad es que personas totalmente incrédulas y han empezado a relatar supuestas vidas pasadas que para ellos resulta también algo asombroso. Me llama la atención algo. Por ejemplo, casi todas las personas que manejan los temas de hipnosis, casi todos, no estoy diciendo que todos, pero sí una gran mayoría, en cierto modo, mira qué contradicción, mira qué particular esto. Casi todos los que estamos metidos en este rollo, al menos los que he conocido, en cierto modo tuvimos un vínculo con la iglesia, con el seminario y quisimos algún día ser sacerdotes. La iglesia es una de las primeras que ha condenado y ha dicho qué regresiones, qué otras vidas, para ellos hoy se murió y hoy está en el cielo, hoy está en el infierno tal vez, qué sé yo, no sé. Pero qué tan curioso que los que hemos tenido estas fuentes basadas en lo religioso, que iniciamos por acá y que posiblemente tuvimos esa opción de ir más allá, de indagar, de investigar, de consultar, mira dónde llegamos, a descubrir claro que no solo es una vida, sino que son muchas vidas, muchos sabios. Exacto. A ver, digamos, yo respeto mucho las religiones, por supuesto, a todas las respeto mucho, porque tienen un propósito muy sano y es un propósito de acercarte a la espiritualidad. Sí, cómo no. Lamentablemente, los mismos seres humanos somos manipuladores, somos buscadores del beneficio individual y entonces manipulamos las religiones para nuestro beneficio en cierto modo, y generamos cierto tipo de creencias aún contradictorias contra la realidad. A mí me despierta curiosidad, por ejemplo, que la Biblia niegan, digamos, las vidas pasadas, pero cuando uno va a ver en la Biblia hay pasajes, por ejemplo, como cuando los discípulos tuvieron la revelación de Jesús, que está hablando con Moisés y con Elías, y ellos en un momento determinado le preguntan a Jesús que si es verdad que Juan el Bautista es Elías, un profeta que existió 400 años antes. Y Jesús les contesta, Elías ha venido muchas veces, pero no lo han reconocido. Mejor dicho, déjemelo ahí.
déjemelo ahí, hágame un pausa ahí por favor, vamos a ver unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos, acá comienza a ponerse esto interesante. No se pierden este siguiente parte de lo que es la felicidad y lo que es la hipnosis y las regresiones. Ya venimos.